Y ahora la pregunta del millón. ¿A qué iban al templo? ¿Cómo era reunirse en el templo? ¿Qué hacían Pedro y Juan en el templo? Pedro y Juan, ¿iban a orar en el templo y adorar a Dios? Le voy a pedir, a ver, a mi hermana, Serafina, si puede leer el texto que está en pantalla de Hechos capítulo 3, versículo 1 y el Hechos 4. ¿Está por ahí, hermana? Sí, 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 hermano. Bienvenida, hermana. Voy a tratar de mirar. Hechos Hechos. 3:1. Acá está proyectado en la pantalla. Un día subían Pedro, ese. Sí. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Ah, no, Hechos 3:1, el de abajo es. Y el de abajo Pedro, es otro versículo, pero está bien. Puede leer el de abajo también. ya. Pedro y Juan ante el consejo. Pedro y Juan ante el consejo. Bien. Así nomás. Sí. Ya. Amén. ¿Quiere que lea todo? Hechos Sí, sí. 4:1. Ese 4:1, sí. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Amén. Así es. Ellos fueron a enseñar de Jesucristo. No, ¿y dónde fueron a enseñar de Jesucristo? Miren, el contexto es el siguiente. Pedro fueron a la hora de la oración. La hora de la oración era cuando llevaban la ovejita vespertina para ser sacrificada, o la paloma. No era la ovejita esa perfecta del día del Yom Kippur, del día de expiación, sino era una ovejita que se lleva de forma diaria por los pecados del pueblo. Esa era la oración. Mientras se estaba haciendo ese sacrificio, la gente oraba y pedía perdón a Dios y demás. En ese momento estaba todo el tumulto de gente reunido del pueblo judío y orando. Entonces Pedro, acá nos dice el texto que fueron a orar, como siempre se nos ha enseñado, que fueron a orar a la hora de la oración. No, dice que subieron al templo a la hora de la oración, no que fueron a orar. ¿Qué hicieron ellos? Se pararon acá. Acá donde está la puertita esta, que es la puerta la hermosa, ahí se pararon y comenzaron a predicar, a compartir el evangelio. ¿Pero por qué? Porque había ocurrido un milagro. Jesús, a través del Espíritu Santo, había sanado ¿a quién? A un paralítico que estuvo 40 años paralítico de nacido. ¿En dónde? Acá, en la puerta del templo, acá en la puerta de la hermosa, acá afuera, no estaban adentro. Y si ven acá adentro, puse acá la imagen del templo de Jerusalén, no hay sillas, no hay bancas. O sea que no había un culto como hoy tenemos en las iglesias, sino que era diferente el sistema de culto. Eran rituales, eran ceremoniales. Y cuando pasó eso, que ellos empezaron a predicar, ¿qué sucedió siguiendo el capítulo 4? Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. ¿Para qué? Los metieron presos. ¿Por qué? Porque estaban enseñando del hereje Jesucristo. Porque para los saduceos y para los judíos ortodoxos o los sacerdotes, Jesús era un hereje que venía a destruir las doctrinas fundamentales del judaísmo, a definir las 28 creencias que estaban ahí. Ellos las derribó, Jesús las derribó todas, con solamente dos cosas: el amor del Padre y relacionarnos con nuestro prójimo y amarlo como nosotros mismos. Solamente dos cosas. Eso no les entraba en la cabeza a los judíos. Entonces ellos estaban enojadísimos. Y eso es lo que sucedió. Luego, ¿qué pasó? Vamos a ver.
¿Qué les ordenaron a los apóstoles? ¿Por qué? Por causa de predicar y sanar a la entrada del templo. Voy a leer el siguiente, que está en Hechos 4, versículo 3 y versículo 17 al 22. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. ¿Y qué pasó? Mas a fin de que no se divulgara más entre el pueblo, amenacémoslos, decían entre ellos, para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús de Nazaret. Porque para ellos era el que vino a hacer problemas. No era el Mesías, sino era un carpintero ignorante que venía a destruir las doctrinas fundamentales. Eso decían ellos, pero realmente era el Hijo de Dios hecho un ser humano. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de quién. ¿De quién, hermanos? Pueden haber todos. ¿De quién? ¿El nombre de quién? De Jesús. De Jesús. El nombre es el carácter que vino a mostrar Jesús también. ¿Por qué no querían escuchar el nombre de Jesús? Porque le chirriaban los oídos, se tapaban los oídos y se chirriaban los dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Con esa frase. ¿Y qué pasó después? Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En otras traducciones dicen, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40, ¿qué cosa? 40 años enfermo. Durante 40 años. No fue Pedro, el nombre de Pedro, no fue el nombre de Juan, fue el nombre de Jesucristo el que dio sanidad a ese pobre paralítico. Porque Jesús ha venido a sanar. Jesús ha venido a sanar, no a destruir. Jesús ha venido a restaurar, no a matar. Porque Él no vino, no le quitó la vida a nadie. Eso era lo que hacía Jesús. No era condenar, no era juzgar, sino era sanar, salvar y restaurar. Muy bien. Acá voy a pedir a algunos voluntarios que el que quiera pueda comenzar a leer. La pregunta, al final, si les quedan dudas, ¿adoraban en el templo los apóstoles y los primeros creyentes? Vamos a repartir, ¿les parece? Lo que son los versículos, ¿ya? Ay. Hermana Florencia, ¿puede leer el primer versículo que está proyectado, que es Hechos 5, 12, 17 al 22? Sí. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Perdón. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús como el Cristo, el Mesías. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje, todas las palabras de esta vida, la vida eterna que Cristo reveló. Habiendo oído esto, al amanecer, entraron en el templo y enseñaban de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir,
a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. A juicio. Amén. A juicio. O sea, estaban enseñando de la buena noticia y los querían juzgar para borrarlos de la denominación, para echarlos de la denominación, para sacarlos y borrar esa plaga para que no contamine el resto de las ovejitas. Eso es lo que querían hacer ellos. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Ellos estaban destruyendo la moral de los apóstoles. Creían que destruían la moral de los apóstoles, del buen ánimo de seguir enseñando de Jesucristo, porque no predicaban la doctrina correcta. Tenían una doctrina tergiversada, según ellos. Pero quiero enfatizar una cosa. Acá me faltó un texto que es el contexto, que es cuando ellos los metieron presos, al día siguiente vino un ángel y los liberó. Por eso acá dice, y les dijo, vuelvan al templo. ¿Pero a qué? ¿Qué hacían en el templo? Enseñaban de Jesús, porque Amén. les prohibían hacerlo. Les prohibían hacerlo y por eso los mandaban a la cárcel. No, es porque decían, no, hermanos, se salían al templo para hacer el culto y a la escuela sabática, ahí el sermón. ¿Qué sermón? Si los estaban echando de ahí. Ellos iban igual porque no eran tercos, sino que el Espíritu Santo los impulsaba a compartir las buenas noticias para llevar a luz a los que estaban en tinieblas. Y ellos eran echados. Pero igual, porque tenían amor por sus hermanos, que los odiaban, los hermanos los odiaban a ellos, porque supuestamente eran herejes, iban impulsados por el Espíritu Santo a compartir las buenas noticias. Eso así en el templo. No estaban en un programa, no estaban en una reunión de oración, estaban enseñando, compartiendo. La palabra predicar es proclamar, anunciar las buenas noticias, no malas noticias. Un juicio investigador no es buena noticia. Un fin de tiempo de gracia no es buena noticia. Una destrucción total porque no aceptaste a Cristo no es buena noticia. Eso no es buena noticia. Las buenas noticias de salvación. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Amén. Y se reunían en las casas. Por eso ellos de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar o predicar las buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio. De la buena noticia de Jesucristo. Y dice, ¿pero qué pasó después? Los querían castigar, los querían llevar a juicio. Bueno, los querían decir, bueno, ustedes ya no están enseñando lo que nosotros creemos como iglesia verdadera. Entonces, por esa razón, les pedimos, no les vamos a echar. Les pedimos, por favor, que no vengan. Si se sienten incómodos acá, no vengan, quédense en su casa. Pero a partir de ahora ya no forman parte de esta iglesia. Eso le hicieron. No es otra cosa, porque ellos eran considerados una herejía. Ellos estaban realmente, de una manera, no estaban conforme a las tradiciones judías. Habían dejado atrás el viejo pacto y habían abrazado el pacto eterno en Jesucristo. Por esa razón es que ellos no dejaban que nadie los parara. El Espíritu Santo los impulsaba a seguir enseñando, a seguir proclamando, a seguir llevando almas al Señor. No a una denominación, sino al Señor. Y me gusta cómo termina el versículo 5 que recién decía, y el Señor agregaba cada día más personas que se unían para ser salvas. No eran ellos, era el Señor que no eran aquellos que se preparaban, hacían estrategias de campaña evangelística acá y allá, en el otro país, así. No eran ellos, que no está mal hacer eso, si es que se lleva una buena noticia no está mal, pueden seguir haciéndolo, pero si el mensaje es un mensaje de condenación, ¿qué clase de buena noticia se están llevando? Si van a condenar al mundo, ¿qué clase de mensaje están haciendo? Entonces seguimos. Entonces dice, versículo siguiente nos dice lo siguiente. 2 Corintios 6:16 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Y qué más dice? El templo de Dios con los ídolos, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿qué somos? Templo del Dios vivo. Como Dios dijo una vez, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios está definiendo a su pueblo como templos vivientes, no edificios de concreto, no edificios de piedra, sino templos
vivientes. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Hechos 17:24. Y el siguiente versículo está en Hebreos 10:21, lo dice Pablo. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, que no son los creyentes del nuevo pacto. La casa de Dios, de los creyentes del nuevo pacto, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y quisiera pedirle por ahí, si está algún hermano que quiera leer, que se haya sumado, el siguiente versículo que está a partir de Hechos, que dice, y puesto que tenemos un gran, ahí lo pueden leer, alguien que lo puede leer por ahí. Lo leo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote, Jesucristo, sobre la casa de Dios. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi estrado y la tierra. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podría acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Se resistirán para siempre al Espíritu Santo. Es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Qué interesante lo que está diciendo ahí. Esteban está hablando, lleno del Espíritu Santo. Está hablando y está diciendo de que el Altísimo no habita en templos humanos. El Altísimo no habita en templos hechos por hombres. El Altísimo habita en templos vivientes. Son templos vivos. Templos que ellos no han construido por sus propias manos. Son templos automáticamente del Señor. Automáticamente ellos son los que hicieron ese templo. El Cristo Jesús hizo ese templo viviente, ese templo que no muere, que no se destruye, ese templo que de alguna manera sigue viviendo, aunque muera, porque Jesús dijo, el que muera y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Ese templo es un templo eterno, a pesar de que su estructura muere, va al polvo, su espíritu es vivificante, ese que le da vida y que produce vida en cada ser que es tocado por el Espíritu Santo. Aquí está denunciando a los líderes espirituales de la época que ellos habían hecho ídolos, tenían mente pagana, y luego vamos a ver por qué razón era la mente pagana que ellos tenían. Realmente eso, hermanos, nos hace ver que nosotros no tenemos que temer de alguna manera de que si nos dicen que nos sacan del templo, nos llevan a otro lugar, porque nosotros somos el templo. Nosotros somos aquellos que de alguna manera estamos ejerciendo la autoridad por el Espíritu Santo de que somos el templo. Y quiero quedarme con lo que dice lo siguiente. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, sordos a Cristo, ¿no? ¿Se resistirán para siempre? El Espíritu Santo pregunta. Yo les pregunto a aquellos hermanos que nos ven, de otras denominaciones, que quizás están en desacuerdo con lo que estamos diciendo, que está bien, pueden estar en desacuerdo, porque nadie es dueño de la verdad. Jesucristo es el dueño de la verdad, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos los que realmente estamos llevando adelante un mensaje de parte de Jesús. Ese mensaje es un mensaje que nos ayuda a que nosotros podamos ver de alguna manera que nosotros somos el templo de Dios. Entonces ellos no se iban a ningún templo, porque ellos eran el templo de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos y hermanas, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos va a ayudar a nosotros a poder descubrir un poquito más. Cuando nos vengan con argumentos de algún amigo, hermano, pastor, es que de alguna manera nos lleva a que nosotros estemos viviendo condenados, porque no vamos al templo. Estamos condenados, estamos perdidos y ya no hay ningún remedio para nosotros. No, acá nos está diciendo que nosotros somos templos del Espíritu Santo, piedras vivas edificadas por Dios en Jesucristo. Gloria a Dios por eso, porque ellos nos están dando luz el Evangelio, nos está dando luz
el hecho de los apóstoles de que ellos no se reunían en un edificio. Ahora la pregunta es, ¿cuándo empezaron a reunirse los edificios? Lo vamos a ver más adelante.